Squid Game 3 terminó de la peor manera, y no me refiero necesariamente a que el final haya sido malo, aunque muchos puedan pensar eso, sino a que fue un desenlace profundamente deprimente. A medida que avanzaban los capítulos, nos hundíamos cada vez más en una espiral de oscuridad y degradación moral. En este video quiero compartir mis primeras impresiones sobre el final de la serie, el destino de los personajes, los aspectos que me gustaron y aquellos que en mi opinión pudieron haberse resuelto mejor. Para hacerlo más dinámico, iré intercalando entre lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno será todo lo que considero bien ejecutado, lo malo serán los puntos más débiles o decepcionantes, y lo feo incluirá los momentos dolorosos o perturbadores, que aunque difíciles de ver, no necesariamente estuvieron mal construidos. Y ojo, si todavía no viste la última temporada, te recomiendo que guardes este video y regreses más tarde, porque a partir de este punto vienen spoilers muy fuertes. Pero antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido, te invito a dejar un like y suscribirte para que le ganemos la batalla al frío algoritmo. También puedes encontrarme en todas mis redes sociales que están apareciendo justo ahora en pantalla. Y si quieres llevar tu apoyo al siguiente nivel, puedes unirte a las membresías del canal y acceder a videos exclusivos y recompensas especiales. Ahora sí, sin más vueltas, vamos directo a lo bueno, lo malo y lo feo del final de Squid Game. Empecemos con algo malo, la integración de imágenes generadas por computadora, o CGI. Esta técnica no es nueva dentro de la franquicia, se ha utilizado antes principalmente para mejorar los escenarios o crear ciertos elementos de fondo. Sin embargo, esta vez el CGI se convirtió en la base para crear un personaje completo central para la trama. Sí, un personaje enteramente digital. Me refiero por supuesto al bebé de Juni. Obviamente es completamente entendible y hasta éticamente obligatorio que no se haya usado un bebé real. Habría sido sumamente peligroso, legalmente cuestionable y moralmente inaceptable. Estamos hablando de un recién nacido que no solo habría aparecido en escenas tranquilas o de diálogo, sino en secuencias de acción. Además tendrían que haberlo hecho llorar a propósito para algunas escenas y simplemente ni lo piensen. Usar un bebé real estaba por suerte fuera de la mesa. Las únicas opciones viables en este caso eran el uso de técnicas de CGI o un animatrónico. Personalmente creo que un animatrónico, siempre que fuera de buena calidad, podría haber funcionado muy bien, sobre todo porque se habría integrado de forma más natural en la composición de la escena y en la iluminación. Además estamos hablando de un bebé, un personaje que no necesita gran rango de movimiento facial. Con una inversión de digamos 2 palitos verdes, se podría haber conseguido. Y si te preguntas por qué algo así sería tan caro, la respuesta es simple, para evitar que pase lo que ocurrió en la película American Sniper, donde el supuesto bebé era a todas luces un nenuco de plástico. Ahora bien, el bebé de Juni tampoco es el peor CGI de la historia. Se acerca un poco al fenómeno del valle inquietante, y no termina de integrarse del todo con la iluminación y los entornos, pero al rato te acostumbras. En cambio, el peor momento de CGI de toda la temporada fue sin duda el Rottweiler que aparece en el episodio 3 y ataca al bueno de Chow. Esa escena realmente me sacó de onda porque si bien en la oscuridad pasaba más o menos desapercibido, ya en el interior de la casa el CGI se nota de inmediato y parece sacado del GTA o de esa película rara de Hulk del 2003. Con lo poco que aparece este animal, creo que podrían perfectamente haber conseguido un perro real sin tanto problema. Volviendo al bebé, creo que a pesar de todo optaron por la opción más segura y menos costosa, pero espero que en un futuro no tan lejano le den un pulido a los efectos, porque definitivamente le hace falta. Ahora sigamos con algo bueno, la inesperada colaboración y la dinámica entre Myung-gi y Nam-gyu, que terminó desatando la masacre en el laberinto durante el cuarto juego. Esta no fue solo una alianza sorpresiva, sino también una que reveló facetas ocultas de ambos personajes. En el caso de Myung-gi, quedó claro que su principal motivación para ganar los juegos no es su amor por Juni ni por su hijo, sino su enorme ambición por el dinero. Si bien en la segunda temporada parecía tener ciertos valores humanos, e incluso daba la impresión de que podía tomar un camino más altruista, este juego terminó por consolidarlo como un bastardo ambicioso, que valora poco o nada la vida de los demás. Lo interesante aquí es cómo el sanguinario Nam-gyu no solo convenció a Myung-gi de que la mejor estrategia era eliminar al mayor número de participantes posibles para engordar el premio, sino que además apeló a su lado más racional al explicarle que por cada jugador azul que eliminen, también están sacando del juego a un jugador rojo, que no podrá encontrar a alguien para asesinar. En otras palabras, cada muerte equivale al valor de 2 personas sumado al pozo, o sea, aproximadamente $1 millón extra por cada azul eliminado. Ese razonamiento terminó por convencer al ambicioso Myung-gi.
Quedó en evidencia que entre ambos existía una química y un nivel de entendimiento mucho mayor de lo que cualquiera hubiera imaginado en base a sus interacciones de la segunda temporada. De algún modo, la frialdad lógica y calculadora de Myung-gi, combinada con la sed de violencia y la brutalidad pasional de Nam-gyu, terminaron convirtiéndolos en el dúo perfecto para desatar la masacre en el laberinto. Por el lado de Nam-gyu también aprendimos varias cosas. Para empezar, si en la segunda temporada ya se podían intuir ciertas pistas sobre su orientación sexual, aquí a todas luces se confirma, ya que se ponía cada vez más homoerótico con Myung-gi, al punto que él mismo hace la metáfora de que su alianza es como una relación de una sola noche. Y no es solo que MG Coin probablemente le parezca algo atractivo, sino que también parece admirar su frialdad y la forma calculadora en la que se mueve dentro del juego. Además, Nam-gyu no esconde su alivio e incluso su agradecimiento por haber acabado con la vida de Thanos, alguien que siempre lo hizo sentir inferior e insignificante al punto de ni siquiera recordar su nombre. Para Nam-gyu, Myung-gi era su complemento perfecto. Incluso creo que llegó a sentir cierta ternura por su aparente deseo de proteger a Juni. Su comportamiento, claramente influenciado por un estado alterado de la conciencia, era el de un niño molestando a su amigo por la chica que le gusta. Sería adorable si no fuera porque ambos están cubiertos de la sangre de sus víctimas. Prosigamos entonces con algo feo, la corrupción moral de Gi-hun. Este es un punto que me resultó algo contradictorio en el personaje. Gi-hun proyecta toda su culpa por el fiasco que fue la rebelión de la segunda temporada en Dae-ho, responsabilizándolo casi por completo porque no pudo llevar de vuelta a los cargadores. Pero si lo analizamos bien, Dae-ho nunca tuvo la responsabilidad de arriesgar su vida de esa forma. Su único pecado fue entrar en pánico, algo completamente humano y entendible dadas las circunstancias. Culparlo de manera tan cínica y fría no solo deja en evidencia que Gi-hun está comenzando a perder su brújula moral, sino que su desesperación lo está llevando a desviar la culpa de su propio sufrimiento hacia sus iguales. Lo irónico es que esa actitud va en contra de lo que él mismo ya había identificado como incorrecto, cuando en la segunda temporada se negó a participar en la masacre nocturna. En ese entonces entendía que los verdaderos enemigos no eran los otros participantes, sino el sistema cruel que los había puesto en esa situación. Este cambio demuestra que Gi-hun fue finalmente doblegado por la lógica simbólica del sistema, al verse impotente frente a los verdaderos responsables de su dolor, la organización detrás de los juegos. Su mente recurre al conocido mecanismo psicológico de buscar a un culpable accesible, alguien al alcance sobre quien pueda descargar toda su frustración. Aunque sea irracional, es una reacción entendible, casi inevitable, cuando se enfrenta a una estructura de poder tan abrumadora y aparentemente omnipotente como la que representa la organización de los juegos. Y por supuesto, no hay que olvidar que esta situación funciona también como una alegoría del mundo real, un sistema de poder tan enorme e invencible para el hombre común que termina rompiendo su voluntad, su moral y su capacidad de discernir entre el verdadero enemigo y aquellos que al igual que él solo son piezas atrapadas dentro del mismo engranaje social. Esto demuestra que Gi-hun no está por encima de nadie y que al final es tan vulnerable como cualquier otro a ser corrompido por la lógica del sistema. Esa supuesta rectitud moral que parecía tener, aquí se desmorona por completo. Para ser completamente sincero, yo esperaba algo así desde una escena de la segunda temporada, cuando se enfrenta al reclutador y este le dice que si no cumple las reglas del juego tendrá que admitir que es igual que toda la basura. Honestamente pensé que en ese momento Gi-hun iba a vaciarle el revólver en la cara, reconociendo sin hipocresía que no aspiraba a ser más que eso. Pero no, en ese momento Gi-hun, de manera aún muy ingenua, todavía se aferra a un código moral que lo obliga a jugar según las reglas impuestas por sus propios enemigos, sin darse cuenta que al aceptar esas condiciones ya está perdido. Ese es el verdadero veneno del sistema. Te hace creer que puedes ganarle utilizando las propias herramientas que el sistema te concede, cuando en verdad todo está diseñado para que nunca tengas el control real. Un ejemplo claro de esto son las votaciones que ocurren después de cada juego. En la superficie te venden la idea de que estás decidiendo de manera soberana, que tienes poder de elección, pero si miras el panorama completo te das cuenta de cómo los hilos ya están puestos de tal manera que sin importar lo que elijas terminas exactamente donde ellos necesitan que estés.
Esto es lo que se conoce como una elección viciada, una simulación de libertad que solo existe dentro de los límites perfectamente delimitados por los que ejercen el poder. Pero volviendo a la persecución de Gi-hun a Dae-ho, fue simplemente dolorosa de ver, no solo por presenciar cómo el protagonista se va perdiendo a sí mismo, sino también por ver al pobre Dae-ho suplicando por su vida y mostrando su lado más vulnerable. La interpretación de esta escena humaniza demasiado al personaje, y en lo personal me dio mucha pena. Es una situación que a todas luces es muy injusta, y que más adelante va a dejar a Gi-hun como un incongruente, al acabar con la vida de un pobre tipo cuyo único pecado fue estar asustado, mientras termina perdonando a verdadera escoria humana que merece morir, solo porque recordó las palabras de Sebiok. A nivel temático entiendo por qué se tomó esta decisión, y más adelante en el video vamos a profundizar en eso, pero sigo pensando que si ya estabas decidido a matar a alguien, por lo menos que sea alguien que se lo merezca de verdad, no un pobre tipo que está igual de perdido que tú. Sigamos con algo feo. O mejor dicho, algo doloroso. La muerte temprana de varios favoritos del público, como Hyunju, fue algo duro de ver, pero no comparto la idea de que esta muerte haya sido innecesaria o injustificada. Creo que la palabra correcta es injusta. Y justamente ahí está la genialidad de la escena. En el caso de Hyunju, su muerte es especialmente trágica porque pudo fácilmente haberse evitado, pero a nivel temático tiene muchísimo peso. No estoy para nada de acuerdo con los que dicen que su muerte no aporta nada a la trama, cuando en realidad es más bien lo contrario. Su final demuestra cómo, dentro de la crueldad de los juegos, un acto de bondad, como volver a buscar a sus amigas, es lo que termina condenándole. La ironía de que Hyunju no muera por debilidad, sino por ser humana en el peor momento posible, le da un cierre brutal, pero coherente a su personaje. En la misma línea que la propia madre atacara a su hijo para salvar a Yunie y al bebé, fue algo completamente impredecible. Ni en mis mayores fumadas se me habría ocurrido un giro así. Entiendo por qué pasó de esa manera. Se puede considerar irracional desde el punto de vista lógico. Una madre eligiendo salvar a una chica que conoce hace apenas unos días antes que a su propio hijo. Suena casi como un crimen contra la naturaleza, como algo que rompe el orden orgánico de las cosas. Pero a nivel narrativo, es una decisión que cumple la función de posicionar a Gumya en el mismo lugar de extrema culpa que Gi-hun, lo que la convierte en la única capaz de comprenderlo y eventualmente darle un nuevo propósito. Muchos se preguntan qué podría justificar que una madre apuñale a su propio hijo, y más aún si es para salvar a una extraña, pero creo que ahí está el principal error. Subestimar el vínculo que Gumya formó con Yunie. No era una simple desconocida. La situación extrema de los juegos magnifica cada vínculo y cada interacción, haciendo que todo adquiera una mayor intensidad y significado dentro de esta realidad contenida. Gumya, que vivió toda su vida sometida a los abusos de su esposo y que dedicó años de su vida a ayudar a otras mujeres a dar a luz, no iba a quedarse de brazos cruzados viendo como su propio hijo asesinaba a una madre indefensa. Por eso lo atacó, y hace falta matizar que Gumya no fue directamente quien dio el golpe final a Jong-sik. Esos fueron los soldados. Aún así se sobreentiende que su accionar fue lo que le impidió cumplir con el objetivo del juego. Por eso la escena es devastadora, sobre todo al ver cómo incluso después de ser literal y figurativamente apuñalado en la espalda, Jong-sik sigue pidiendo perdón, lo que refleja toda su vida resumida en ese momento, siempre culpándose a sí mismo, cargando con una culpa que no le correspondía, incluso en su último aliento. Y de algún modo poético, Gumya lo salvó de cruzar una línea de la que ya no habría retorno, de cometer un crimen imperdonable hacia alguien vulnerable e indefenso. Pero ni siquiera eso logra suavizar lo insoportable que fue la escena. Fue casi imposible de mirar, y eso que ya venía mentalizado de que esta temporada iba a ser oscura y deprimente. En ese punto sentía como toda esperanza se apagaba. Fue desolador a un nivel que no sentía desde películas como Threads o Come and See. El posterior suicidio de la abuela funciona como un cierre lógico y brutal para su arco de personaje. Después de conversar con Gi-hun y pedirle que salve a la única persona realmente inocente allí, su misión en ese lugar está cumplida, y el resto se lo encomienda a él, porque al final Gi-hun es el único que todavía tiene la capacidad humana necesaria para llevar a cabo esa tarea, el único que entiende en carne propia lo que significa el sacrificio por algo más grande que uno mismo, y es precisamente a través de este sacrificio que Gi-hun encuentra una nueva razón para seguir luchando.
Ahora toca algo bueno, los juegos de esta temporada. A partir de aquí puede que acelere el ritmo en algunos apartados para que el video no se haga demasiado largo. Además de que hay varios puntos sueltos que realmente no tienen mucho para diseccionar y analizar. Entre esos puntos están los juegos, que en general fueron muy buenos, espectaculares, visualmente imponentes y diseñados para que cada personaje mostrara su verdadera naturaleza. De todos me gustó especialmente el juego final, del que hablaré en una sección aparte. Para variar hablemos de algo malo, la subtrama de Jung-ho buscando la isla siguió exactamente la misma línea que en la temporada 2, una búsqueda inútil, que no lleva a ninguna parte, y donde sinceramente parece que Jung-ho se ganó el título de detective en una rifa. Si no fuera porque Chow empieza a sospechar y lleva adelante su propia investigación en paralelo, es casi seguro que Jung-ho jamás se habría dado cuenta de que lo estaban engañando y seguiría dando vueltas en ese barco hasta el fin de los tiempos. Entiendo que esto puede haber sido especialmente frustrante para quienes estaban más metidos en esa trama secundaria. No fue mi caso, ya que como dije en el último video, donde especulaba sobre qué acontecimientos debían suceder, ya me veía venir que esta línea argumental no tuviera un gran desenlace ni impacto en la historia. Era algo predecible desde el momento en que la motivación de Jung-ho es tan ambigua. Quiere confrontar a su hermano, pero nunca queda claro con qué propósito, ni si realmente estaría dispuesto a matarlo llegado el caso. O sea, ni siquiera tuvo la capacidad o la voluntad de contarle a alguien que su propio hermano es quien organiza los juegos. Si lo hubiera hecho, se habrían evitado muchos problemas. Por eso, la forma en que todo se desenvolvió no me resultó del todo inesperada, pero eso tampoco significa que esté bien hecho. Llegar a la isla solo para gritarle a su hermano desde la distancia sin obtener ninguna respuesta está muy lejos de la confrontación directa que todos esperábamos desde hace 2 temporadas. De hecho, da la sensación de que todo ese viaje no sirvió absolutamente para nada, más que para avisar a la guardia costera de la ubicación de la isla, y que al llegar solo se encuentren con escombros, sin conseguir acabar con los juegos ni exponiéndolos al mundo, o sea, ni siquiera consiguiendo el mínimo de arrestar a los VIPs para que paguen por sus asquerosos crímenes. Bueno, en verdad, en ese punto al menos es realista. Diría que la búsqueda de la isla es uno de los puntos más flojos tanto de la segunda como de la tercera temporada. Lo que sí rescato es la investigación paralela de Chow, que a diferencia de Jung-ho sí tuvo un impacto real en la historia, al revelar la identidad del Capitán Park como un ex oficial de la organización. Que el Lalo Garza coreano haya sido tan importante en la trama, sin duda fue una de las sorpresas más agradables de la temporada. Toca hablar de algo bueno, la subtrama de la Soldado 11. A diferencia de la trama del detective, que parecía avanzar sin rumbo y cuyo impacto en la historia principal fue mínimo, la subtrama de la Soldado sí tuvo un propósito claro y consecuencias directas en el desarrollo de los eventos, así como importancia temática y simbólica. De hecho, si ella no hubiera logrado enviar al jugador 246 en la lancha, es muy probable que Jung-ho jamás hubiera llegado a tiempo para confrontar a su hermano. Su misión en solitario me mantuvo al borde del asiento durante gran parte de la temporada. La dinámica que se generó entre ella y el oficial del traje negro fue especialmente interesante, como un constante juego del gato y el ratón, y cuando por fin se enfrentaron, el oficial demostró ser una figura imponente, capaz de someterla en combate físico no una sino varias veces. Podría perfectamente haber acabado con ella si no fuera porque se confió más de la cuenta. En esta temporada, Kang Nool hizo todo lo que estuvo en sus manos para intentar salvar al jugador 246, desde darle su propia sangre hasta volver a la isla con el único propósito de eliminar cualquier información que pudiera ponerlo en peligro a él y a la niña en el exterior. Una vez cumplida esa misión, ella ya no tenía motivos para seguir luchando. Estaba preparada para acabar con todo, no tenía nada en el mundo y había perdido toda esperanza de reencontrarse con su hija perdida. Estaba a punto de jalar el gatillo, pero se detiene y recupera la pulsión de vida al ver el sacrificio de Gi-hun. Esta fue una escena muy emocional y bien pensada, que condensa de manera muy clara el mensaje de la serie, cómo incluso en medio de la putrefacción moral, la resistencia, la esperanza y el sacrificio altruista son posibles. Este es un aspecto muy importante que analizaremos a continuación. El juego final y el sacrificio de Gi-hun es una de las cosas que más dividió a la gente, pero aquí quiero explicar por qué creo que en general estuvo bien logrado.
aunque reconozco que tuvo sus puntos débiles. Empecemos con los finalistas. Sé que muchos sintieron que al final llegaron puros randoms, personajes con los que no teníamos ninguna conexión. A mi parecer esto fue intencional, ya que en este juego la emoción predominante es una de alienación total. De este modo, personajes como Gi-hun, Myung-gi y Min-soo, con los que ya existe un vínculo, se sienten como completamente aislados frente a un bloque numéricamente superior y desconocido. Por eso Myung-gi decide pretender por un rato que está con ellos. Es el grupo más fuerte, con el que tiene más chance de supervivencia. En este ecosistema salvaje, el grupo mayoritario funciona como una manada de leones hambrientos y los individuos solitarios como presas a consumir. Este ecosistema depredador permite que emerjan líderes como el número 100, carismático y oportunista, y ejecutores como el número 203. Este último fue una de las grandes sorpresas de la temporada. Con pocas interacciones proyectó un aura sanguinaria e intimidante, consolidando la imagen de un antagonista aterrador con la presencia de un sicario o mafioso profesional. Sin duda el más pasional e impulsivo del grupo, aburriéndose rápido del debate y perdiendo los estribos con facilidad. Los demás miembros del grupo del 100, aunque menos definidos, comparten varios rasgos comunes. Son codiciosos, desalmados y operan con una brújula moral rota, habiendo llegado tan lejos por capacidad o por suerte. Me llamó la atención, por ejemplo, el jugador 353, un profesor que destaca por su racionalidad podrida. Utiliza la lógica para justificar actos atroces, como asesinar a un bebé a sangre fría. También cuando le explica a Min-soo, con una calma perturbadora, las razones aparentemente democráticas por las que debe morir. Es un escenario dantesco, que ilustra cómo la humanidad tiene este lado extremadamente racional y lógico, con el cual es fácil justificar hasta las peores atrocidades en nombre de un aparente bien mayor. Precisamente por esto, la muerte de Min-soo para mí es una de las más desoladoras. El hecho de que en sus últimos momentos no tuviera a nadie que lo defendiera, nadie a su lado, nadie abogando por su vida, subraya una soledad existencial que probablemente le acompañó toda su vida, pidiendo perdón como si su mera existencia fuera un error de la naturaleza, útil solo como un peldaño más para que otros más importantes y capaces puedan avanzar, completamente solo, perseguido por fantasmas del pasado y por el peso de su propia culpa. Min-soo abandona el mundo tal como vivió. El número 39 es el más débil del grupo, un fraude cuyo mecanismo de supervivencia es pasar desapercibido. Es alguien que se coló entre los poderosos, un impostor que usa la imitación y la sutileza para sobrevivir entre depredadores, a pesar de ser una presa. Por esto mismo, cuando Myung-gi se cambia de lado y el poder se equilibra con las armas, es el primero en ser sacrificado. Lo despojan de su dignidad, porque en el fondo nunca formó parte real del grupo. En los créditos, este personaje era acreditado como el Lunchbox o Colación, y ese nombre cobra un sentido macabro aquí, al ser apaleado para servir como el sacrificio que permitirá a los demás avanzar. Que Gi-hun sea incapaz de tolerar tal injusticia es el gatillante de la disputa final entre ambos bandos, uno con la superioridad numérica y el otro con las armas. De verdad este juego me pareció genialmente presentado. Al ser más lento y menos confrontacional que el de la primera temporada, dio espacio para diálogos, debates y cambios de dinámicas muy interesantes. Vemos por ejemplo cómo el grupo fuerte apela a lo justo o a jugarlo a la suerte apenas se ve en desventaja, o cómo eligen sin dudar al más débil para sacrificarlo cuando hace falta. Acá hay mucho que analizar y no creo tener la capacidad para en este video poder hacerlo en profundidad como se lo merece. Pero en pocas palabras, este juego final condensa toda la experiencia humana, la racionalidad, la emoción, la crueldad matemática y las dinámicas de poder. De verdad me parece un muy buen juego, y creo que algo así habría sido imposible si los favoritos hubieran llegado a la final, ya que simplemente eran demasiado buenos para que una dinámica tan cruda funcionara. Entiendo lo que el director quiso hacer aquí, y sinceramente lo respeto. Creo que mientras más tiempo pase, más se va a apreciar este juego final, aunque también entiendo que a mucha gente no le haya cuajado del todo. Esto nos lleva al descenso moral de Myung-gi. Creo que este personaje fue muy interesante, ya que su desarrollo hacia el camino del villano fue tan inesperado como decepcionante. Y no digo decepcionante por la escritura de la serie, sino porque me decepcionó el propio Myung-gi. Si has visto mis videos anteriores, te habrás dado cuenta de que lo tenía en alta estima. De verdad parecía tener la capacidad para cambiar y ser una buena persona. Creo que su personaje resulta tan contradictorio porque lo vemos desde un enfoque equivocado.
No es que se haya vuelto codicioso o egoísta de la nada, siempre lo fue. Lo que pasa es que tenía ciertas características redimibles que nos confundían y nos hacían pensar que él tenía la capacidad de cambiar. A nivel de escritura me parece una decisión genial, ya que nos pone en el mismo papel que Junie. Nosotros, como espectadores, asumimos su papel, deseando que él se vuelva un buen tipo y confiando en sus intenciones de cambiar. Por eso es tan interesante esa conversación que tienen en el juego de la cuerda. Junie no confía en Myung-gi, y durante toda la segunda temporada yo pensaba, hay que darle una oportunidad, el tipo lo está intentando. Pero su descenso en el juego final precisamente nos demuestra que Junie tuvo razón todo el tiempo al desconfiar en él. Después de todo fue ella quien lo conoció mejor. Esto da pie a que se nos rompa el corazón de la misma forma en que se le rompió a ella, cuando él la lastimó en el mundo exterior, cuando la quiso hacer abortar y tantas otras cosas que no sabemos. Si el hecho de construir a este personaje como aparentemente confiable y agradable para luego quebrar esa confianza fue una decisión pensada por el director, entonces es una decisión brillante, ya que nos hace sentir una decepción casi personal, como si fuera un amigo el que cometiera una barbaridad indefendible. Ahora no creo que Myung-gi sea un villano completamente malvado, pero definitivamente es un tipo egoísta, que cumple la función de ser la antítesis de Gi-hun en esta resolución de la historia. Si bien tiene la capacidad de sentir empatía por los demás e incluso velar por el bien de Junie y su hija, su propia vida siempre será más importante. Carece de la capacidad del autosacrificio necesaria para destruir la idea que el frontman tiene sobre la humanidad. A nivel temático funciona muy bien. Quizá la ejecución le hizo falta ser más clara, ya que para muchos su cambio fue muy súbito, pero creo que entiendo lo que intentaron hacer. En resumen, no confíes nunca en un Crypto Bro. La verdad, el sacrificio de Gi-hun al final para salvar al bebé me parece completamente coherente con el personaje, y no puedo creer que de verdad algunos esperaban que lo tirara al vacío, sobre todo teniendo en cuenta que él mismo tiene una hija. Si bien no logró parar los juegos, que era su objetivo durante las últimas 2 temporadas, sí consiguió algo más importante. Logró destruir la idea que In-ho tenía sobre la humanidad, esa que dice que está condenada y que todos, en el fondo, son egoístas. El sacrificio de Gi-hun representa una muestra de altruismo que no está mediado por ningún beneficio personal. Es un acto de completa compasión, que simboliza la capacidad humana para autoinmolarse por un futuro que nunca podrá ver, un acto irreversible, que renuncia a cualquier aspiración personal. Es una acción tal que desafía al propio universo, aunque éste sea indiferente. Una rebelión pese al absurdo, que define a la humanidad en su totalidad. Aunque Gi-hun haya muerto sin detener los juegos, su sacrificio demostró que la humanidad es más que solo crueldad y egoísmo. Demostró que el autosacrificio no solo es posible, sino que es necesario. Demostró que la semilla de la compasión puede emerger incluso en el infierno. Y sobre todo dejó en claro que la humanidad es compleja, que en ella puedes encontrar tanto el abismo como lo divino. También ganó la batalla filosófica que tenía contra el frontman, al rechazar seguir su mismo camino y demostrarle que existía una alternativa. Algunos podrían llamar pretenciosa esta conclusión, yo prefiero verla como esperanzadora, y creo que hay bastantes razones para ello. El final es bastante más luminoso de lo que parece a simple vista, y tenemos la prueba unos meses más tarde. Vemos a Kang No-ul permitiéndose volver a conectar con otras personas, y recuperando la esperanza de encontrar a su hija perdida, y a In-ho llevando la noticia de la muerte de Gi-hun a su hija en los Estados Unidos, no por obligación, sino porque él mismo quería hacerlo. Esta luz sobrevive incluso con ese giro de que los juegos aún continúan en el resto del mundo, lo que obviamente abre la puerta a varios spin-offs en el futuro. En definitiva, creo que Squid Game 3 tomó varias decisiones cuestionables desde el punto de vista narrativo, pero que a fin de cuentas cumplieron la función de reforzar el mensaje central de la serie. Y eso, aunque genere controversia, es mucho más valioso que simplemente darnos exactamente lo que queríamos, incluso si esas decisiones enfadan a muchos y terminan dividiendo las opiniones. En lo personal, aunque las emociones que más predominaron en mí mientras veía la tercera temporada fueron negativas, tristeza, frustración, impotencia, al terminarla me di cuenta de que fue la temporada que experimenté de forma más intensa, incluso por encima de las 2 anteriores. Tampoco podemos cegarnos por la nostalgia y pretender que la primera temporada fue perfecta.
también tuvo algunas decisiones creativas cuestionables. Por ejemplo, el plot twist que reveló que el jugador número 1 era en realidad el creador de los juegos. Fue una decisión muy arriesgada que rompió por completo la conexión emocional que habíamos construido con ese personaje. Probablemente muchos incluso lloraron cuando creyeron que se estaba sacrificando por Gi-hun, solo para sentirse completamente traicionados al descubrir su verdadera identidad en el capítulo final. Desde una perspectiva de construcción narrativa, esto es muy problemático, porque un plot twist no debería deteriorar en retrospectiva las escenas pasadas, sino resignificarlas para que ganen profundidad y complejidad. Por otro lado, también me parece injusto que se critique la tercera temporada por darle importancia a personajes randoms, cuando precisamente ese fue uno de los aspectos más celebrados de la primera, con personajes como el profesor de matemáticas o el vidriero. La mejor forma que tengo para definir esta temporada final es diciendo que fue impredecible, intensa y sobre todo profundamente deprimente. De hecho, creo que voy a tener que verme todo K-On! De nuevo para recuperarme. Aún así, siento que esa pequeña luz que apareció al final del viaje hizo que todo haya valido la pena. Incluso si los juegos no se terminaron y los malos no pagaron por sus crímenes, ya que, siendo realistas, era muy ingenuo de nuestra parte pensar que solo un hombre iba a poder desmantelar todo el sistema. Pero claro, me gustaría saber qué opinan ustedes. Voy a estar leyendo los comentarios, así que los invito a dejar sus ideas sobre esta temporada final. ¿Cuáles crees tú que fueron los aspectos buenos, malos y feos del final de Squid Game? La verdad me hubiera gustado subir este video antes, pero quise tomarme mi tiempo para poner mis pensamientos en orden y poder compartir un análisis más completo y honesto. Quédense por aquí porque voy a seguir subiendo más videos de Squid Game. Y ahora que ya terminó, también quiero aprovechar para dedicarle tiempo a otras series y películas que me interesan, así que por favor sigan apoyando el canal. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un like, lo que ayuda bastante, y aprovecho también para agradecer de corazón a todos los miembros del canal. Aunque seamos poquitos, cada uno de ustedes representa un gran apoyo para poder seguir sacando videos. Sin nada más que agregar, me despido por hoy. Muchas gracias por ver y nos encontraremos en un próximo video.